Mientras la lluvia helada de primavera azotaba sin piedad el tejado de la vieja granja, Bethany Sullivan, de solo 23 años, se arrodillaba sobre las tablas ásperas, con las manos tan apretadas que los nudillos le ardían, rezando con la desesperación de una mujer que ya había sobrevivido a más pérdidas de las que una vida debería permitir. Y aquella noche, como cada noche durante 3 meses, suplicaba una señal de que no estaba destinada a enfrentar el mundo completamente sola. Suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final. Y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia, porque lo que ocurre a continuación cambia el destino de Bethany para siempre. En un Williamsburg de 1878 que aún sangraba por las heridas de la guerra, donde su padre había caído en combate, su madre había muerto de tuberculosis 2 inviernos atrás, y la granja familiar, heredada por generaciones, se desmoronaba bajo el peso de un aviso del banco que le daba solo 30 días antes de arrebatárselo todo, mientras su voz, casi ahogada por el tambor de la lluvia, temblaba en la oscuridad. Por favor, señor, necesito orientación, una señal, cualquier cosa que me muestre el camino a seguir. Su cabello castaño miel caía en ondas sueltas alrededor de su rostro surcado por las lágrimas cuando finalmente se levantó, con el cuerpo agotado por el trabajo y la preocupación. Esa noche durmió a ratos, como tantas otras antes. Los sueños de tiempos más felices con sus padres se mezclaban con pesadillas en las que la echaban del único hogar que había conocido. La granja no era más que 20 acres, con una modesta cabaña, un pequeño granero y campos que en otro tiempo habían florecido con tabaco, pero que ahora yacían en su mayoría debido a su incapacidad para trabajarlo sola. La lluvia continuó durante toda la noche, una sinfonía constante contra el techo que finalmente la arrulló en un sueño más profundo. Fue el silencio lo que la despertó, esa repentina ausencia de sonido, cuando la tormenta finalmente amainó justo antes del amanecer. Betty abrió los ojos ante la luz grisácea de la madrugada que se filtraba por la única ventana de la cabaña. Entonces se oyeron 3 golpes secos en su puerta que la hicieron incorporarse de golpe en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Nadie llamaba a esa hora, especialmente después de que un diluvio hubiera dejado las carreteras casi intransitables, y se apresuró a ponerse un chal sobre el camisón. Bethany se acercó con cautela a la puerta. El suelo crujió bajo sus pies descalzos mientras alcanzaba el rifle que colgaba sobre la entrada, el viejo Springfield de su padre, que había permanecido cargado desde que se había quedado sola. «¿Quién anda ahí?», gritó, con una voz más firme de lo que se sentía. «Señora, lamento molestarle a estas horas», respondió una voz grave teñida de agotamiento. «Me llamo Yates Kincaid. Mi caballo perdió una herradura hace unos 3 kilómetros, y desde entonces he estado caminando por este barro. Vi humo saliendo de su chimenea. Le estaría muy agradecido si me permitiera sentarme un rato en un lugar seco». Bethany dudó, con la mano aún en el rifle. Los desconocidos podían suponer un peligro para una mujer sola, pero rechazar a alguien que necesitaba ayuda iba en contra de todo lo que sus padres le habían enseñado sobre la caridad cristiana. Tras pensarlo un momento, bajó el arma, pero la mantuvo a mano mientras abría la puerta. El hombre que estaba en su porche no era lo que esperaba. Alto y de hombros anchos, estaba empapado hasta los huesos, y su sombrero oscuro goteaba agua sobre unas botas cubiertas de barro. Pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención, de un azul profundo y cansados, pero amables. A pesar de su aspecto desaliñado, pudo ver que era guapo, con una mandíbula fuerte ensombrecida por varios días de barba. «Está empapado, señor Kincaid», dijo, apartándose de la puerta. «Entre antes de que se mate». «Muchas gracias, señorita». Se quitó el sombrero al entrar, dejando al descubierto un cabello oscuro que se rizaba ligeramente donde tocaba el cuello de la camisa. «Sullivan, Bethany Sullivan». Señaló la mesita que había junto a la chimenea. «Siéntese ahí. Voy a avivar el fuego y a preparar café». Mientras se ocupaba de las tareas matutinas, Bethany echaba miradas furtivas a su inesperado visitante. Su ropa, aunque sencilla y práctica, era de buena calidad. Llevaba un cinturón con una pistola colgado de la cadera, de cuero gastado,
pero bien cuidado. No era un vagabundo, pero tampoco era de la zona. Ella se fijó en sus manos, mientras él se calentaba junto al fuego reavivado, que tenían callos de tanto trabajar. Está muy lejos de cualquier carretera principal, señor King, observó ella mientras medía los granos de café en la cafetera. Estoy atravesando el país, respondió él. Me dirijo a Richmond por negocios. Pensé que ahorraría algo de tiempo. Mala decisión, con el cambio de tiempo. Richmond. Bethany colocó la cafetera en el gancho sobre el fuego. Eso sigue estando a unos 65 kilómetros al este. Sí, señora. Esbozó una sonrisa cansada que transformó su rostro, suavizando las duras líneas marcadas por el sol y el viento, aunque parece más lejos después de caminar por el barro de Virginia. Algo en su actitud hizo que Bethany se sintiera a gusto, a pesar de su cautela natural. Mientras se preparaba el café, se excusó para vestirse rápidamente en su pequeño dormitorio, poniéndose un sencillo vestido azul de trabajo. Cuando regresó, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando sus campos descuidados. Ha sido una primavera difícil para la siembra, comentó mientras ella servía 2 tazas de café negro fuerte. Han sido unos años difíciles, respondió ella con sinceridad, pasándole una taza humeante. Sus dedos se rozaron durante el intercambio y Bethany sintió un peculiar cosquilleo en el pecho que rápidamente descartó. El señor Kincaid no era más que un viajero de paso. ¿Dirige este lugar sola?, preguntó él, observando con la mirada el escaso mobiliario de la cabaña. Desde que falleció mi madre, sí. No veía razón para mentir. Su situación ya era lo suficientemente desesperada como para fingir lo contrario. No es fácil, pero es mi hogar. Yates asintió pensativo, mientras sorbía su café. Es una buena tierra, sin embargo. Con la ayuda adecuada podría volver a producir. Algo en su valoración profesional, más apreciativa que compasiva, hizo que Bethany enderezara los hombros. Hago lo que puedo. El huerto vegetal va bastante bien y tengo gallinas y una vaca lechera. Eso es más de lo que la mayoría podría manejar sola, dijo él, con evidente respeto en su tono. Bethany sintió que se estaba encariñando con este desconocido a pesar de su determinación de mantenerse cautelosa. Había algo estable en él, una fuerza tranquila que le recordaba a su padre. ¿Qué le lleva a Richmond, señor Kincaid?, preguntó ella, cambiando de tema. Una sombra cruzó su rostro. Asuntos bancarios, principalmente. Y, por favor, llámeme Yates. Antes de que ella pudiera responder, un sonido procedente del exterior llamó su atención, el característico relincho de un caballo. Yates se puso en pie al instante, llevando la mano a su arma antes de darse cuenta. Esperando compañía, preguntó, con evidente tensión en su postura. No, respondió Bethany, acercándose a la ventana. A través del cristal salpicado por la lluvia, pudo distinguir una figura familiar a caballo que se acercaba a su cabaña. Solo es el señor Hollister, del banco. Viene todas las semanas para recordarme mis obligaciones. La tensión alrededor de los ojos de Yates sugería que entendía perfectamente de qué tipo de recordatorio se trataba. ¿Prefieres que me vaya? No es necesario, dijo ella, enderezándose el delantal con nerviosismo. Solo se quedará un minuto. El jinete que se acercaba era un hombre corpulento de unos 50 años, con un abrigo caro que le ceñía el vientre redondeado. Ernest Hollister había sido amigo de su padre, pero desde que heredó las deudas de su familia, Bethany solo había visto la fría cara de los negocios por parte del banquero. Desmontó con dificultad, ató su caballo al poste de la valla y se dirigió con paso pesado hacia la puerta. Bethany abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. «Buenos días, señor Hollister». La mirada del banquero se desplazó más allá de ella hacia Yates, que estaba junto a la chimenea, y sus cejas se arquearon con evidente sorpresa. «Señorita Sullivan», dijo, con un tono de voz diferente al habitual, menos condescendiente y más cauteloso. No sabía que tenía compañía. El señor Kincaid se vio sorprendido por la tormenta, explicó ella, haciendo un gesto a Hollister para que entrara. Su caballo perdió una herradura hace unos kilómetros. Hollister entró y se quitó el sombrero, dejando al descubierto su cabeza calva.
Su evaluación de Yates fue rápida pero minuciosa, fijándose en la calidad de su ropa y en la seguridad con la que se comportaba. Ernest Hollister se presentó, tendiéndole la mano. First National Bank of Williamsburg. Yates Kincaid, respondió mientras los dos hombres se daban la mano. Solo estoy de paso. Voy a Richmond. Richmond. El interés de Hollister se agudizó visiblemente. ¿Negocios o placer? Negocios con Virginia Trust and Mercantile, respondió Yates con suavidad. Tengo que discutir algunas inversiones con ellos. La actitud del banquero cambió por completo al mencionar la prestigiosa institución financiera. Efectivamente, una excelente institución. Mantengo correspondencia regular con su presidente sobre asuntos de interés mutuo. Bethany observaba este intercambio con creciente curiosidad. Yates había mencionado deliberadamente el Banco de Richmond, y la reacción de Hollister sugería que tenía un peso significativo. Señorita Sullivan. Hollister se volvió hacia ella con un tono notablemente más cálido que en sus visitas anteriores. Solo he pasado para ver cómo estaba después de la tormenta. Estas lluvias primaverales pueden ser especialmente molestas para quienes viven solos. El techo goteó en 2 lugares nuevos, respondió ella con sinceridad. Pero por lo demás, lo capeamos bien. Bueno, tal vez podríamos discutir una prórroga de su pagaré, dijo Hollister, mirando de nuevo a Yates. Dadas las dificultades que ha causado el clima, pase por el banco la semana que viene y revisaremos los términos. Bethany no pudo ocultar su sorpresa. Hace solo 3 días, Hollister se había mostrado inflexible en que el plazo no era negociable. Es usted muy generoso, señor. En absoluto, en absoluto. El banquero se volvió a colocar el sombrero. Es bueno para el negocio colaborar con nuestros clientes en tiempos difíciles. Que tengan un buen día. Después de que Hollister se marchara, Bethany se volvió hacia Yates con mirada interrogativa. Virginia Trust and Mercantile. Usted es banquero. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. No exactamente, pero sí tengo tratos con ellos. Dudó y luego añadió. Señorita Sullivan, no pretendo entrometerme, pero parece que tiene algún problema financiero con ese hombre. En circunstancias normales, Bethany se habría enfadado ante un comentario tan personal por parte de un desconocido. Pero algo en la genuina preocupación de sus ojos y el hecho de que su mera presencia hubiera suavizado de alguna manera la postura de Hollister, la hicieron inclinarse a confiar en él. La granja ha estado pasando apuros desde la guerra, admitió, recogiendo las tazas de café. Mi padre pidió préstamos para replantar después de que los ejércitos pasaran por allí y lo destruyeran todo. Cuando no volvió a casa, tragó saliva. Las deudas seguían ahí. Mi madre nos mantuvo a flote durante años con trabajos de costura y vendiendo huevos, pero después de su muerte ha sido difícil. Y ahora Hollister quiere ejecutar la hipoteca, concluyó Yates. Bethany asintió con la cabeza, apartando la mirada para ocultar las lágrimas que amenazaban con brotar. Tengo hasta finales de mes para pagar el saldo o encontrar nuevas condiciones, pero sin ayuda para plantar, hay pocas esperanzas de obtener lo suficiente de la cosecha de este año. Yates se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en Bethany y en la ventana, donde los primeros rayos dorados del sol atravesaban las nubes. Ha dejado de llover, observó. Debería ir a ver cómo está mi caballo. La decepción la invadió al pensar en su partida, lo que la sorprendió, dado que acababan de conocerse. Por supuesto que tienes asuntos que atender en Richmond. Así es, asintió él, colocándose el sombrero en la cabeza. Pero mis asuntos pueden esperar un día o dos. La miró directamente a los ojos. Señorita Sullivan, soy hábil con las herramientas, pero no con la agricultura. Si me lo permite, me gustaría ayudarla a reparar las goteras del techo antes de continuar mi viaje. Considérelo un pago por el refugio seco y el café caliente. Bethany dudó. Que un desconocido se quedara en su propiedad llamaría la atención en el pueblo, lo que podría dañar su ya precaria reputación. Sin embargo, el techo necesitaba una reparación, y el granero también, antes de que pudiera albergar el ganado adicional que esperaba comprar, si por algún milagro lograba conservar la granja.
Como si percibiera su debate interno, Yates añadió, «Puedo dormir en su granero». Por supuesto, no querría comprometer su reputación en la comunidad. Su consideración finalmente inclinó la balanza. El granero no está mucho más seco que el exterior en este momento, señor Kincaid, pero hay un cobertizo adosado a la parte trasera de la cabaña donde mi padre solía ahumar la carne. Tiene un catre que debería bastar para una noche o dos. Eso es más que justo, dijo él, y la calidez de su sonrisa hizo que el corazón de ella latiera un poco más rápido. Vamos primero a buscar mi caballo. No me gustaría pensar en él cojeando en este barro. Partieron juntos por el camino embarrado, con Bethany a la cabeza, con las faldas recogidas para evitar lo peor del barro. El aire de la mañana era fresco después de la tormenta, lleno del aroma de la tierra húmeda y los nuevos brotes. Los pájaros cantaban desde los árboles que bordeaban su propiedad, celebrando el regreso del sol. «Tu tierra tiene buena estructura», comentó Yates mientras caminaban. «El suelo de este valle es rico». «Mi bisabuelo lo eligió por esa razón», respondió Bethany, con el orgullo superando momentáneamente sus preocupaciones. «Vino de Inglaterra sin nada más que la ropa que llevaba puesta y lo construyó todo desde cero. Un hombre con visión de futuro». Yates asintió con aprecio. «Provienes de una estirpe fuerte, señorita Sullivan». Bethany le corrigió, sorprendiéndose a sí misma con la informalidad. «Si va a ayudar con las reparaciones, señorita Sullivan, parece innecesariamente formal». Su sonrisa se amplió. Bethany, entonces. Encontraron su caballo a unos 2 kilómetros por el camino, pastando tranquilamente en un pequeño claro. El caballo castaño levantó la cabeza al acercarse, relinchando en señal de saludo. «Ahí estás, Copper», dijo Yates con cariño, acercándose al animal con la mano extendida, «haciendo amigos con la hierba local». «Ya veo», dijo Bethany mientras observaba cómo revisaba cada una de las patas del caballo, hasta que finalmente encontró la herradura perdida. «La delantera izquierda», confirmó. «Afortunadamente no cojea, solo que no podía caminar por el barro sin un apoyo adecuado». «El señor Jenkins tiene una herrería en el pueblo», ofreció Bethany. «Es un buen herrero, aunque ahora cobra más que antes. Tengo uno de repuesto en mi alforja que servirá hasta que lleguemos al pueblo». Yates sacó una pieza de metal doblada de su mochila. «No es perfecto, pero protegerá su pezuña durante el camino de vuelta a tu granja». Bethany observó con admiración cómo Yates colocaba con destreza la herradura provisional con las herramientas de su alforja. Sus manos se movían con eficiencia y el caballo permanecía paciente, confiando claramente en su amo. «Has hecho esto antes», señaló ella. «Muchas veces», confirmó él, acariciando el cuello de Copper mientras terminaba. «Cuando viajas tanto como yo, aprendes a ser autosuficiente». «¿Y qué es exactamente lo que haces que requiere viajar tanto?». Bethany no pudo evitar preguntar mientras comenzaban a llevar al caballo de vuelta a su granja. Yates se quedó callado por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Después de la guerra, trabajé durante un tiempo en el transporte de ganado en Texas. Luego me uní a un hombre que necesitaba a alguien que pudiera manejarse en diversas situaciones. Cobro de deudas, disputas sobre propiedades, ese tipo de cosas. Un agente de la ley», supuso ella. «No exactamente», respondió él evasivamente. «Más bien un solucionador de problemas para las personas adecuadas». Su vaga explicación suscitó más preguntas que respuestas, pero Bethany intuyó que no daría más detalles. Aún así, a pesar de la naturaleza misteriosa de su trabajo, no se sentía amenazada por su presencia. En todo caso, caminando a su lado por el camino embarrado, se sentía más segura de lo que se había sentido en meses. Cuando regresaron a la granja, el sol ya había salido por completo, prometiendo un hermoso día después de la triste lluvia. Yates dejó su caballo en el pequeño prado adyacente al granero de ella después de quitarle la silla y los suministros. «He visto que el techo necesita más atención sobre la cocina», dijo arremangándose. «Si tienes tejas de sobra, puedo empezar por ahí. Debería haber algunas en el cobertizo», respondió Bethany. «Mi padre siempre guardaba de más».
Mientras Yates reunía las herramientas y los materiales necesarios, Bethany se ocupó de preparar un desayuno más sustancioso de lo que solía permitirse, friendo tocino y huevos, y calentando al fuego lo que quedaba de su pan de maíz. El simple hecho de cocinar para otra persona le proporcionó una alegría inesperada que había estado ausente de su rutina diaria. Comieron juntos en su pequeña mesa, y la conversación fluyó con facilidad entre ellos. Yates le hizo preguntas reflexivas sobre el funcionamiento de la granja y escuchó con auténtico interés sus explicaciones sobre los retos a los que se enfrentaba. En ningún momento sugirió que el trabajo era demasiado para una mujer sola, una actitud que había encontrado en casi todos los hombres de Williamsburg. Tu mayor problema es la mano de obra, observó después de que ella le describiera su jornada laboral habitual. La tierra es buena, pero se necesitan manos para trabajarla. Contratar ayuda cuesta dinero que no tengo, suspiró Bethany. Es un círculo vicioso. ¿Y si te pasas a cultivos que requieran menos mano de obra, pero que reporten mayores beneficios? Sugirió Yates. El tabaco es tradicional en esta zona, pero es brutalmente exigente. ¿Has pensado en otras opciones? ¿Cómo cuáles? Preguntó ella con gran curiosidad. ¿Quizás huertos? ¿Manzanas o peras? Una vez establecidos, requieren menos atención diaria que los cultivos de campo, o verduras especiales para los mercados en crecimiento de Richmond y Norfolk. La conversación continuó mientras recogían los platos del desayuno. Yates esbozó posibilidades que Bethany nunca había considerado. Su conocimiento de la agricultura la impresionó. Era evidente que se trataba de algo más que un simple conocimiento superficial. Tal y como había prometido, pasó la mañana reparando el techo, moviéndose con confianza por la empinada pendiente mientras Bethany le pasaba los materiales desde la escalera. Al mediodía, la cocina ya estaba a salvo de futuras lluvias y habían pasado a la segunda gotera, situada sobre la pequeña sala de estar. ¿Cómo has aprendido todo esto?, le preguntó Bethany durante un breve descanso, mientras le pasaba un vaso de agua. Agricultura, carpintería, herrería. Yates bebió un largo trago antes de responder. Mi padre estaba decidido a que sus hijos nunca dependieran de otros para satisfacer sus necesidades básicas. Nos enseñó todo lo que sabía, que era mucho. Una sombra cruzó su rostro. Lo perdió todo en la guerra. Nuestra granja familiar en Kentucky, a mi madre, a mi hermano menor. Después de eso cambió, se volvió más duro, pero las habilidades que insistió en que aprendiéramos me han sido muy útiles. Siento lo de tu familia, dijo Bethany en voz baja. La guerra se llevó mucho de muchos. Así es, asintió él, con la mirada perdida por un momento antes de volver a centrarse en ella. Pero obsesionarse con las pérdidas no arreglará tu techo. Seguimos. Al final de la tarde, las dos goteras del techo estaban reparadas y Yates había pasado a reforzar la esquina combada de su granero. Bethany trabajó a su lado siempre que pudo, sujetando tablas o pasándole herramientas, mientras preparaba una cena más sustanciosa de lo habitual. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras doradas sobre sus campos, Bethany sintió una extraña sensación de satisfacción al trabajar junto a este hombre al que conocía desde hacía menos de un día. Había un ritmo fácil en su colaboración que le recordaba a cuando veía a sus padres trabajar juntos años atrás. Durante la cena, un guiso de conejo con verduras de su huerto, Yates finalmente le hizo la pregunta que ella temía. ¿Cuánto le debes al banco? Bethany detuvo la cuchara a medio camino de su boca. $200, admitió después de un momento. Por mi capacidad de pago, bien podrían ser $2,000. Yates silbó suavemente. Es una suma considerable. ¿Qué interés tiene Hollister en tu tierra? Parece que está especialmente ansioso por ejecutar la hipoteca. Betty frunció los labios con amargura. Hay rumores de que el ferrocarril podría construir un ramal a través de este valle. Si eso ocurre, el valor de las propiedades se disparará. Hollister lleva un año comprando tierras a agricultores en apuros. Ah, Yates lo entendió todo. Así que no es solo un negocio, es especulación. Exactamente. Me ofreció comprar la granja por menos de la mitad de su valor. Cuando me negué, se volvió insistente con el pago del préstamo. Yates consideró esta información pensativamente.
Eso explica su cambio de actitud cuando mencioné Virginia Trust. Son conocidos por investigar prácticas de préstamos abusivos. ¿De verdad tienes conexión con ellos?, preguntó Bethany, cuya curiosidad finalmente pudo más que ella. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. Digamos que he trabajado para algunos de sus directores en el pasado. Confían en mi criterio en ciertos asuntos. Al terminar de cenar, ya había caído la noche, y Bethany encendió las lámparas de aceite que iluminaban la cabaña con una cálida luz. De repente, le llamó la atención lo hogareña que era la escena. Qué natural le resultaba compartir la mesa con este hombre, hablar del trabajo del día y de los planes para el día siguiente. Por primera vez desde la muerte de su madre, la pequeña cabaña no parecía vacía de vida. Debería dejarte descansar, dijo Yates finalmente, levantándose de la mesa. Ha sido un día largo para los dos. Bethany lo acompañó al cobertizo, donde antes había colocado mantas limpias sobre el estrecho catre y dejado una pequeña lámpara encendida. El espacio era rudimentario, pero resistente a la intemperie tras las reparaciones del día. No sé cómo agradecerle su ayuda de hoy, dijo ella de pie, incómoda, en la puerta. Ha hecho más por esta granja en unas horas de lo que yo habría podido hacer en semanas. No es nada, respondió él, con una voz más suave de lo que ella había oído antes. Me alegro de haber podido ayudar. A la luz de la lámpara, sin sombrero y con la guardia algo bajada, Yates parecía más joven. Las duras líneas de su rostro se suavizaron. Bethany se dio cuenta de lo cerca que estaban el uno del otro en la pequeña puerta y de lo inapropiado que podría parecerle a cualquiera que los observara. Bueno, buenas noches entonces, dijo apresuradamente, dando un paso atrás. Me levanto temprano, pero descansa todo lo que necesites. Buenas noches, Bethany, respondió él. Y gracias por acoger a un desconocido al amanecer. No todo el mundo habría abierto su puerta. Mientras regresaba a la cabaña principal, Bethany sintió un extraño cosquilleo en el pecho que no tenía nada que ver con la ansiedad. Por primera vez en meses, sus oraciones nocturnas podrían incluir gratitud en lugar de súplicas desesperadas de ayuda. La mañana llegó con el canto de los pájaros y un cielo despejado. Bethany se despertó a su hora habitual, justo antes del amanecer, y se sorprendió al encontrar el aroma del café impregnando la cabaña. Se vistió rápidamente y salió para encontrar a Yates atendiendo el fuego, con una cafetera ya preparada. Espero que no te importe, dijo, señalando con la cabeza hacia la estufa. Pensé en empezar temprano. No hay problema, respondió ella, secretamente complacida por su consideración. Estoy acostumbrada a ser la primera en levantarme. Compartieron un desayuno sencillo a base de pan de maíz sobrante con miel de las 2 colmenas de Betty, mientras hablaban del día que les esperaba. Yates propuso ir al pueblo para cambiarle la herradura a Copper y comprar materiales para otras reparaciones en el granero. Tengo una lista de cosas que necesitamos, dijo Bethany, buscando un trozo de papel en el que llevaba semanas anotando artículos, pero no había tenido dinero para comprarlos. Dudó, sintiéndose de repente avergonzada por su presunción de que él se quedaría más tiempo. Eso si piensas seguir ayudando. Entiendo si necesitas reanudar tu viaje a Richmond. Mis asuntos allí pueden esperar, dijo Yates con una sonrisa tranquilizadora. Y no soy de los que dejan un trabajo a medias. Sintió un alivio más fuerte de lo que quería admitir. Entonces, sí, necesitaremos estas cosas si queremos avanzar de verdad con el granero. Una hora más tarde llegaron juntos a Williamsburg. Bethany iba algo incómoda sobre su vieja yegua, mientras que Yates cabalgaba a su lado sobre Copper, cuyo paso era notablemente más suave gracias a sus 4 cascos bien herrados. El viaje de 5 millas pasó rápidamente mientras discutían posibles mejoras para la granja. Williamsburg era un ejemplo de contrastes. Algunas partes de la histórica ciudad aún conservaban las cicatrices de la guerra, mientras que otras mostraban signos de renovada prosperidad. La calle principal estaba llena de tráfico matutino cuando ataron sus caballos fuera de la herrería de Jenkins. Señorita Sullivan, la saludó el herrero con sorpresa. No esperaba verla hoy en la ciudad. Señor Jenkins, ella asintió cortésmente. Este es el señor Kincaid,
Está ayudando con algunas reparaciones en mi granja y necesita herraduras adecuadas para su caballo. Los ojos del herrero se movieron de Bethany a Yates con evidente curiosidad. No era frecuente ver a Bethany Sullivan en compañía de un hombre, especialmente uno tan llamativo como su acompañante. Tenía una solución temporal, explicó Yates, señalando la pezuña delantera de Copper, pero necesitará algo más sustancial. Mientras Jenkins examinaba al caballo, Bethany se sintió incómoda al darse cuenta de las miradas que atraían de los transeúntes. Williamsburg prosperaba gracias a los chismes, y una mujer soltera que viajaba con un hombre desconocido era motivo de comidilla. Quizá debería ir a la tienda mientras tú te encargas de esto, sugirió en voz baja Yates. Él siguió su mirada hacia los curiosos y asintió, comprensivo. Buena idea. Nos vemos allí cuando haya terminado. Bethany caminó rápidamente hacia la tienda de Whitaker, ignorando las miradas curiosas de las mujeres reunidas fuera de la sombrerería. Dentro de la tienda, fue recibida inmediatamente por la esposa del propietario. Bethany Sullivan, exclamó Martha Whitaker. 2 veces en un mes se está convirtiendo en una costumbre. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la ventana, donde se veía a Yates hablando con el herrero. ¿Y quién es ese caballero? Un viajero que se vio sorprendido por la tormenta de ayer, respondió Bethany, esforzándose por parecer despreocupada. Está ayudando con algunas reparaciones a cambio de alojamiento. Martha arqueó las cejas con escepticismo. ¿Es eso prudente, querida? ¿Un hombre que no conoces alojándose en tu casa? Duerme en el cobertizo, dijo Bethany con firmeza. Y no ha hecho más que mostrarse respetuoso. Ahora necesito unos clavos y unas bisagras, por favor. A pesar de su intento de cambiar de tema, Bethany podía sentir el peso de las especulaciones mientras seleccionaba los artículos de su lista. Cuando Yates se reunió con ella en la tienda, el ambiente estaba cargado de preguntas tácitas. ¿Tu caballo está listo?, preguntó ella, quizás con demasiado entusiasmo. Como nuevo, confirmó él, aparentemente ajeno a las miradas curiosas de los demás clientes. Jenkins hace un buen trabajo. Terminaron sus compras rápidamente. Yates insistió en pagar los materiales de construcción a pesar de las protestas de Betty. Considéralo una inversión, dijo en voz baja mientras salían de la tienda. No te estoy haciendo caridad. El viaje de vuelta a la granja fue más tranquilo. Bethany distraída por pensamientos sobre lo que podrían decir de ella en el pueblo. Su reputación siempre había sido intachable. Algo necesario para una mujer que vivía sola, y le preocupaba que la presencia de Yates pudiera dañar el buen nombre que sus padres habían construido. «Te preocupan los chismes», observó Yates cuando se acercaban a su propiedad. Bethany suspiró. Los pueblos pequeños tienen buena memoria y lengua afilada. ¿Ayudaría si aclaráramos nuestro acuerdo a algunas personas clave? Quizás al ministro u otra figura respetada. Su comprensión de su difícil situación la conmovió. Quizás el reverendo Thompson venga de vez en cuando a ver cómo estoy. Si viniera de visita y considerara que nuestro acuerdo es respetable, podría ayudar. Yates asintió, pensativo. Entonces nos aseguraremos de que todo parezca irreprochable. No deseo comprometer tu reputación aquí. La sinceridad de su voz alivió la ansiedad de Betty. Fuera cual fuera su misterioso negocio, Yates Kincaid era un hombre de honor. Eso estaba quedando claro. Pasaron la tarde reparando el techo del granero y reforzando su estructura. Yates trabajó metódicamente, explicando cada paso para que Bethany pudiera aprender las técnicas para utilizarlas en el futuro. Su paciencia como profesor la impresionó casi tanto como su habilidad con las herramientas. Al atardecer, el granero estaba a prueba de intemperie por primera vez en años. De pie juntos, bajo la luz menguante, observando su trabajo, Bethany sintió una oleada de satisfacción que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Es increíble lo que se puede lograr en un día con la ayuda adecuada, dijo ella, incapaz de ocultar el asombro en su voz. Y la determinación adecuada, añadió Yates, mirándola de reojo con algo parecido a la admiración. La mayoría de las mujeres en tu situación ya habrían vendido la granja.
Esta tierra es todo lo que me queda de mi familia, respondió Bethany con sencillez. Lucharé por ella hasta que no me queden fuerzas. Más tarde, después de otra comida compartida, se sentaron frente a la chimenea con tazas de café, con el frío de la noche a raya gracias al crepitar de las llamas. Bethany no pasó por alto lo hogareña que era la escena, lo fácil que les había resultado caer en una rutina agradable, como si se conocieran desde hacía años en lugar de días. Cuéntame tus viajes, le pidió, curiosa por saber más sobre el hombre que había aparecido tan inesperadamente en su puerta. Mencionaste las conducciones de ganado en Texas. Yates se recostó en su silla, con el rostro pensativo a la luz del fuego. Después de la guerra me fui al oeste, como muchos veteranos. Acabé en Texas cuando me quedé sin dinero y sin opciones. El trabajo con el ganado era abundante, pero brutal. 16 horas al día a caballo, lidiando con estampidas, cruces de ríos y ocasionalmente recepciones hostiles en las ciudades de Kansas. Suena peligroso, observó Bethany. Perdí a algunos buenos amigos por el mal tiempo, la mala suerte y las malas decisiones. Dio un sorbo de café antes de continuar. Después de 3 años de esa vida, conocí a un hombre llamado Harrison Blake en un viaje a Abilene. Buscaba hombres con ciertas habilidades para su agencia en St. Louis. ¿Qué tipo de agencia?, preguntó Bethany. El tipo que se ocupa de problemas demasiado delicados para la ley, pero demasiado importantes como para ignorarlos, respondió Yates con cautela. A veces eso significa localizar a alguien que se ha fugado de la ciudad con dinero que no es suyo. Otras veces significa investigar reclamaciones en nombre de inversores o bancos. Ella lo entendió, y ese es su negocio en Richmond. Una investigación, él asintió, aparentemente aliviado de que ella hubiera entendido sin necesidad de más explicaciones. Virginia Trust tiene inquietudes sobre ciertas prácticas bancarias en esta región. Me enviaron para recabar información discretamente, incluyendo el Hollister's Bank, preguntó Bethany, con el pulso acelerado por las implicaciones. Yates la miró directamente a los ojos. Hasta ayer no lo estaba investigando específicamente, pero su reacción ante mi presencia y lo que me has contado sobre sus esfuerzos por adquirir propiedades locales sugiere que podría haber más que examinar. Entonces, tu llegada a mi puerta no fue del todo casual, dijo Bethany lentamente, tratando de procesar esta nueva información. La tormenta y la herradura de mi caballo fueron reales, le aseguró él. Pero yo ya me dirigía en esta dirección, basándome en informes de irregularidades financieras en Williamsburg. Conocerte simplemente ha centrado mi atención en un caso específico. Bethany no sabía muy bien cómo sentirse ante esta revelación. Por un lado, la presencia de Yates podría ser el milagro por el que había rezado si su investigación podía impedir que Hollister se quedara con su granja. Por otro lado, la idea de que él pudiera estar ayudándola principalmente por su trabajo y no por una preocupación genuina, le resultaba inesperadamente dolorosa. Ya veo, dijo finalmente, con una voz más fría que antes. Bueno, agradezco su honestidad, señor King. Él notó inmediatamente el regreso a la formalidad. Bethany, dijo con suavidad, mi trabajo puede haberme traído a esta zona, pero no es por eso por lo que me he quedado para ayudarla. Esa fue una decisión tomada por razones completamente diferentes. ¿Y cuáles serían esas razones?, lo desafió ella de repente, necesitando comprender sus motivos. Yates dejó la taza de café y se inclinó hacia adelante, sin apartar los ojos de ella. Porque cuando te vi de pie en la puerta al amanecer, empapada por la lluvia y sosteniendo un rifle con firmeza, a pesar de tu miedo, reconocí algo que rara vez he encontrado. Fuerza sin dureza, determinación sin amargura. Te enfrentaste a una pérdida que habría destrozado a la mayoría de las personas. Sin embargo, sigues rezando para que te guíen en lugar de maldecir tu destino. La intensidad de su mirada dejó a Betty sin aliento. No me conoces, susurró ella. Estoy empezando a hacerlo, respondió él. Y lo que he descubierto me hace querer saber más. El aire entre ellos parecía cargado de posibilidades tácitas. Por un momento, Bethany pensó que él podría tomar su mano, pero en cambio Yates se levantó bruscamente. Se está haciendo tarde, dijo, con una voz más áspera que antes.
Ambos necesitamos descansar si queremos continuar con las reparaciones mañana. Bethany asintió, agradecida por el respiro de unas emociones que no estaba preparada para examinar. Por supuesto. Buenas noches, Yates. Buenas noches, respondió él, deteniéndose en la puerta. Y Bethany, pase lo que pase con mi investigación, te prometo que no me iré hasta que hayamos encontrado una forma de proteger tu granja. No es por negocios. Es mi palabra. Después de que él se marchara, Bethany permaneció junto al fuego, con la mente en tumulto. Había rezado por una señal que la guiara en su desesperada situación. ¿Era Yates Kincaid esa señal? ¿O estaba permitiendo que la esperanza y la soledad nublaran su juicio sobre un hombre al que apenas conocía? Esa noche durmió a ratos, y sus sueños fueron una confusa mezcla de avisos de ejecución hipotecaria, la cara burlona de Hollister y la mirada firme de Yates prometiendo una protección en la que no estaba segura de poder confiar. A la mañana siguiente llegaron visitantes inesperados. Bethany estaba recogiendo huevos del gallinero cuando oyó acercarse caballos. Al salir al patio, se encontró con el reverendo Thompson desmontando de su caballo, acompañado por la señora Thompson y, para su consternación, Ernest Hollister. «Buenos días, señorita Sullivan», saludó alegremente el ministro. «Espero que no sea muy temprano». «En absoluto, reverendo», respondió ella, agarrando nerviosamente su cesta de huevos. «Es una sorpresa. Nos preocupamos al saber que había acogido a un desconocido», dijo la señora Thompson sin preámbulos, con sus agudos ojos ya escudriñando la propiedad en busca de señales de Yates. «El señor Hollister nos habló de su visitante cuando nos encontramos con él ayer en el Mercantile», explicó el reverendo de forma más diplomática. «Dadas sus circunstancias solitarias, pensamos que era prudente comprobar que se encontraba bien». Antes de que Bethany pudiera responder, Yates salió del granero con herramientas en la mano. Evaluó rápidamente la situación y dejó a un lado su trabajo para acercarse al grupo con una confianza natural que Bethany envidiaba. «Buenos días», los saludó, quitándose el sombrero respetuosamente. «Usted debe de ser el reverendo Thompson. La señorita Sullivan ha hablado muy bien de su ministerio aquí». El reverendo, claramente sorprendido por los modales refinados de Yates, le tendió la mano. «En efecto, señor, y usted es el viajero del que he oído hablar. Yates Kincaid», confirmó, estrechándole la mano con firmeza. «He estado ayudando a la señorita Sullivan con algunas reparaciones mientras espero que se resuelva mi asunto en Richmond». La expresión adusta de la señora Thompson sugería que no le parecía suficiente esa explicación, mientras Hollister observaba el intercambio con una sospecha mal disimulada. «Quizá podríamos continuar esta conversación tomando un café», sugirió Bethany, desesperada por alejar la incómoda situación del jardín. Estaba a punto de preparar el desayuno. El grupo se dirigió hacia la cabaña y Yates se colocó al lado de Hollister con deliberada naturalidad. «Señor Hollister, creo que nos conocimos brevemente el otro día. Usted trabaja en First National, ¿verdad?» «Soy el presidente y principal accionista», respondió Hollister con rigidez. «Impresionante», asintió Yates. «Siempre he admirado a las instituciones bancarias locales. Son la columna vertebral de comunidades como esta». Cuando entraron en la cabaña, Bethany se apresuró a preparar café y a arreglar su modesta sala de estar para acomodar a los invitados inesperados. La mirada crítica de la señora Thompson recorrió el pequeño espacio, deteniéndose en las 2 tazas que quedaban del desayuno de Bethany y Yates. «Señorita Sullivan», comenzó el ministro una vez que todos se hubieron sentado. «Si bien la caridad cristiana dicta que hay que ayudar a los necesitados, una joven que vive sola también debe tener en cuenta las apariencias». «Se lo aseguro, reverendo», intervino Yates con suavidad. «La señorita Sullivan ha sido un modelo de corrección. He estado durmiendo en el cobertizo y me he centrado exclusivamente en ayudar a reparar los daños causados por la tormenta en su propiedad. Mi ayuda no es más que una forma de agradecer su amabilidad durante el aguacero». «Un sentimiento noble», dijo la señora Thompson con escepticismo. «Pero seguro que sus asuntos en Richmond son urgentes». «No tan urgentes como asegurarse de que una compañera cristiana no se quede con el techo goteando», replicó Yates con una sonrisa desarmante. «Me criaron con la creencia de que
En lo que respecta a la fe, las acciones hablan más que las palabras. El reverendo asintió con aprobación ante este sentimiento, mientras que los labios de su esposa permanecieron fruncidos en señal de desaprobación. ¿Y cuáles son exactamente sus asuntos en Richmond, señor Kincaid?, preguntó Hollister, con un tono que sugería que la pregunta distaba mucho de ser casual. Represento ciertos intereses financieros relacionados con el desarrollo regional, respondió Yates de forma vaga. Virginia Trust and Mercantile ha contratado mis servicios para evaluar las oportunidades y los posibles problemas de la zona. La tez de Hollister se alteró ligeramente al mencionar Virginia Trust por segunda vez. Ya veo. ¿Y su evaluación incluirá Williamsburg? Ya lo ha hecho, dijo Yates amablemente, aunque Bethany detectó un tono severo en sus palabras. De hecho, es posible que prolongue mi estancia para realizar una evaluación más exhaustiva. El banquero se movió incómodo en su silla, mientras que el reverendo Thompson, ajeno a la tensión subyacente, exponía las virtudes de invertir en su comunidad en recuperación. A lo largo de la incómoda visita, Bethany se maravilló de la habilidad de Yates para tranquilizar a los Thompson sobre la idoneidad de su acuerdo y al mismo tiempo inquietar sutilmente a Hollister con insinuaciones sobre su investigación. Cuando los invitados se marcharon una hora más tarde, el ministro invitó a Yates a los servicios dominicales. La señora Thompson había aceptado a regañadientes su acuerdo de convivencia como algo desafortunado, pero comprensible dadas las circunstancias, y Hollister parecía notablemente agitado. «Lo has manejado magistralmente», dijo Bethany una vez que volvieron a estar solos. «Especialmente con Hollister. Los hombres como él tienen mucho que proteger y por lo general algo que ocultar», respondió Yates, ayudándola a recoger las tazas de café. Un poco de incertidumbre puede ser una herramienta poderosa. ¿De verdad sospechas que ha hecho algo más que presionar a los granjeros para que vendan?, preguntó ella. Digamos que su reacción ante Virginia Trust me plantea algunas preguntas que pretendo investigar. Yates hizo una pausa y luego añadió con más suavidad. Pero ahora mismo tenemos una granja que reparar. ¿Continuamos con la valla después del desayuno? Los días siguientes transcurrieron con un ritmo que proporcionó a Bethany tanto consuelo como confusión. Cada mañana trabajaban codo con codo en diversas reparaciones de la propiedad. Arreglar vallas, reforzar edificios, incluso preparar una parte del campo para la siembra tardía. Yates le enseñó habilidades que su padre nunca había tenido la oportunidad de transmitirle, desde cómo colocar correctamente los postes de las vallas hasta técnicas básicas de carpintería. Por las tardes, compartían comidas y conversaciones frente a la chimenea, revelándose poco a poco más de sus historias. Bethany se enteró de la infancia de Yates en Kentucky, de su difícil relación con su padre después de la guerra y de sus años de vagabundeo antes de encontrar un propósito en la agencia de Blake. A su vez, ella compartió historias de sus padres, de su educación truncada por la guerra y la necesidad, y de sus sueños de restaurar la granja a su antigua productividad. Sin embargo, lo que quedó sin decir fue la creciente atracción entre ellos, evidente en las miradas prolongadas, los breves roces al pasar las herramientas y las conversaciones que a veces derivaban en un cómodo silencio cargado de posibilidades. Bethany se encontró inventando razones para permanecer en su compañía, mientras que Yates no parecía tener prisa por concluir su investigación y continuar hacia Richmond. El domingo por la mañana asistieron juntos al servicio religioso en la iglesia del reverendo Thompson. Bethany llevaba su mejor vestido, un calico azul que había sido de su madre, modificado para adaptarse a su complexión más pequeña. Cuando Yates la vio salir de la cabaña, su expresión de sorpresa y admiración la hizo sonrojar como una colegiala. «Estás preciosa», le dijo simplemente, ofreciéndole el brazo para ayudarla a subir al carro que había tomado prestado de una granja vecina. El servicio en sí no tuvo nada de especial, pero su presencia juntos causó revuelo entre la congregación. Bethany estaba acostumbrada a sentarse sola en su banco habitual, aceptando las miradas compasivas de las mujeres casadas y las ocasionales ofertas condescendientes de caridad. Hoy con Yates a su lado, con su camisa limpia y su abrigo
cuidadosamente cepillado, las miradas eran más de especulación que de compasión. Durante la reunión social después de la ceremonia, varios ciudadanos prominentes del pueblo se presentaron a Yates, claramente curiosos por el desconocido que se había instalado en la granja Sullivan. Para sorpresa de Betty, muchas de las mismas mujeres que antes solo le habían ofrecido una cortesía distante, ahora se le acercaban con cálidas preguntas sobre su bienestar. «Parece que tu cotización ha subido considerablemente», murmuró Yates mientras aceptaban tazas de ponche de una señora Whitaker, repentinamente solícita. «Es increíble lo que puede lograr la presencia de un hombre», respondió Bethany con un toque de amargura. «Una mujer sola es objeto de lástima. Una mujer con un pretendiente potencial es de repente digna de conversación». «¿Es eso lo que soy?», preguntó Yates, bajando la voz para que solo ella lo oyera. «¿Un pretendiente potencial?». La franqueza de la pregunta pilló a Bethany desprevenida. Antes de que pudiera formular una respuesta, fueron interrumpidos por la llegada de Ernest Hollister, acompañado de un hombre delgado y de aspecto severo. Bethany no lo reconoció. «Señorita Sullivan, señor Kincaid», los saludó Hollister con una jovialidad forzada. «Permítanme presentarles al señor Sella, de Richmond. Llegó ayer para hacer negocios con nuestro banco». El recién llegado extendió primero una mano huesuda a Yates, con un apretón claramente destinado a impresionar. «Señor Kincaid, tengo entendido que representa a Virginia Trust en alguna capacidad. Hago algunos trabajos para ellos». «Sí», Yates respondió con cautela. «Interesante», dijo Gentry, sin que su sonrisa llegara a sus fríos ojos. «Yo mismo conozco muy bien a su junta directiva. De hecho, cené con el presidente Pierce la semana pasada. Es extraño que no mencionara el envío de un representante a nuestra región». El desafío en sus palabras era inconfundible. Bethany sintió un escalofrío de aprensión mientras observaba a Yates medir cuidadosamente su respuesta. «No todas las asignaciones de Virginia Trust se discuten abiertamente», Yates respondió con serenidad. «Algunos asuntos requieren discreción, como estoy seguro de que usted comprende». Gentry frunció los labios. «De hecho, tal vez podríamos comparar notas sobre nuestros socios mutuos en breve para asegurarnos de que todos trabajamos con los mismos objetivos». «Agradecería esa oportunidad», dijo Yates con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Después de que los dos hombres se marcharan, Bethany se volvió hacia Yates con preocupación. «¿Ese hombre insinuaba que usted no es quien dice ser?». «Estaba tanteando el terreno», respondió Yates en voz baja, guiándola hacia un rincón menos concurrido del patio de la iglesia. «Hollister se está poniendo nervioso y ha pedido refuerzos de Richmond. Eso sugiere que vamos por buen camino. Pero si este caballero conoce realmente a los directores de Virginia Trust, es posible», admitió Yates. «Pero no a todos. Y mi conexión es con un director en particular que mantiene ciertas investigaciones en secreto». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Bethany no podía quitarse la inquietud de encima. «¿Y si desafían tu autoridad? O peor aún, ¿y si descubren tu presencia aquí antes de que puedas completar tu investigación? Entonces aceleraremos nuestro calendario», dijo Yates con decisión. «He recopilado suficiente información sobre las actividades de Hollister como para justificar un examen más detallado. Es hora de enviar un telegrama a mis socios en Richmond». Poco después, abandonaron la reunión de la iglesia, con el ambiente festivo agriado por el enfrentamiento. Durante el trayecto de vuelta a la granja, Yates explicó su plan de visitar la oficina de telégrafos a la mañana siguiente para ponerse en contacto con su empleador y comunicarle las conclusiones preliminares. «Según lo que he observado y los registros que he revisado en la oficina del secretario del condado, Hollister parece estar devaluando artificialmente las propiedades mediante prácticas agresivas de ejecución hipotecaria para luego comprarlas a través de una empresa independiente registrada a nombre de su esposa», explicó Yates. «Si el ferrocarril realmente planea construir un ramal a través de este valle, él podría ganar una fortuna considerable». «¿Eso es ilegal?», preguntó Bethany. «Técnicamente no, pero el conflicto de intereses y la tergiversación deliberada a los accionistas
sin duda preocuparían a Virginia Trust, que tiene importantes inversiones en First National. Al acercarse a su granja, una columna de humo visible en la distancia hizo que Bethany se aferrara con más fuerza al asiento del carro. «Viene de mi propiedad», dijo, alzando la voz con alarma. Yates espoleó a los caballos y el carro sacudió violentamente por el camino lleno de baches a medida que se acercaban. Al coronar la última colina, los peores temores de Betty se confirmaron. Las llamas estaban consumiendo su granero, naranjas y vengativas contra el cielo azul claro. «No», gritó mientras Yates detenía el carro en el patio. Saltó del carro y ya estaba dando instrucciones. «Traed los cubos de agua de la casa. Yo voy a ver si hay ganado». Bethany corrió hacia la cabaña, olvidándose de su mejor ropa de domingo, y cogió todos los recipientes que podían contener agua. Cuando regresó al patio, Yates estaba llevando a su asustada vaca lechera y a las pocas gallinas que había en el granero a la seguridad del prado. Juntos, formaron una desesperada cadena humana con cubos entre el pozo y la estructura en llamas. Pero desde el principio quedó claro que sus esfuerzos eran inútiles. El granero, que habían pasado días reparando cuidadosamente, ya estaba más de la mitad consumido por las llamas. «No sirve de nada», dijo Yates finalmente, alejando a Bethany del intenso calor. «La estructura está perdida. Tenemos que centrarnos en evitar que el fuego se propague a la cabaña». Durante la siguiente hora, trabajaron para mojar el techo de la cabaña y los árboles cercanos, evitando que las brasas voladoras provocaran un segundo incendio. Cuando el granero se derrumbó en una lluvia de chispas, Bethany estaba empapada y agotada, con su bonito vestido arruinado y sus esperanzas reducidas a cenizas. «Esto no ha sido un accidente», dijo Yates con severidad, observando las ruinas humeantes. «No había habido rayos, ni motivo para que se iniciara un incendio sin nadie aquí». «Hollister», susurró Bethany, con una sensación de repugnancia al darse cuenta. «O este hombre, la nobleza, lo más probable». La expresión de Yates era más dura que nunca. «Una advertencia para asustarnos a ti y a mí». «Bueno, funcionó», admitió Bethany, hundiéndose en el suelo mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando solo desesperación. «Sin el granero, no puedo albergar ganado durante el invierno. Sin ganado, no puedo mantener ni siquiera los escasos ingresos que me han mantenido a flote». «Este cambio no es nada», dijo Yates con firmeza, arrodillándose a su lado. «En todo caso, confirma que vamos por buen camino. Los hombres no recurren al incendio provocado a menos que estén realmente desesperados por proteger sus intereses. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahora?». Las lágrimas de frustración finalmente brotaron de los ojos de Betty. «Incluso si tu investigación finalmente detiene a Hollister, para entonces yo lo habré perdido todo». Yates le secó suavemente una lágrima del rostro con su pulgar calloso, que le resultó cálido al contacto con su piel. «¿Confías en mí, Bethany?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, con implicaciones que iban más allá de la crisis actual. ¿Confiaba en este hombre que había aparecido en su puerta hacía menos de una semana? Este desconocido que había reparado su techo, defendido su reputación y ahora estaba a su lado mientras su granero yacía en ruinas. «Sí», dijo finalmente, sorprendida de la certeza de su respuesta. «Confío en ti». «Entonces créeme cuando te digo que esto no es el final, solo es otro obstáculo que superar». La ayudó a ponerse en pie, con las manos posadas en sus brazos. «Mañana a primera hora iremos al pueblo. Enviaré mi telegrama, y luego nos enfrentaremos a Hollister directamente». «¿Enfrentarnos a él? ¿Con qué argumentos?». «Con el argumento de que ahora tengo pruebas de fraude, manipulación del mercado y, muy probablemente, incendio provocado». Los ojos de Yates brillaban con determinación. «Hollister no sabe exactamente para quién trabajo ni lo que sé. Esa incertidumbre es nuestra ventaja». A pesar de su agotamiento y desesperación, Bethany se encontró sacando fuerzas de su confianza. «Y si él descubre tu farol, aún me queda mi última carta por jugar». Ante su mirada interrogativa, añadió: «Algunos secretos es mejor guardarlos hasta el momento en que más se necesitan». Esa noche, después de lavarse el hollín y ponerse ropa limpia,
Bethany se sentó con Yates en el porche, contemplando las últimas brasas del granero brillando en la oscuridad. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Debería haberlo visto venir, dijo Yates finalmente, rompiendo el silencio. Subestimé lo desesperado que podía llegar a estar Hollister. Los dos lo hicimos, respondió Bethany, ajustándose el chal para protegerse del frío de la noche. Nunca pensé que recurriría a la destrucción. Yates se volvió para mirarla, con el rostro medio oculto por la tenue luz que se filtraba por la ventana de la cabaña. Bethany, hay algo que tengo que contarte antes de mañana. La seriedad de su tono hizo que su corazón se acelerara con aprensión. ¿Qué es? Mi conexión con Virginia Trust es genuina, pero no es toda la verdad. Hizo una pausa como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Harrison Blake, mi jefe, no solo trabaja para bancos e inversores. Su agencia también opera ocasionalmente al servicio del gobierno federal. ¿El gobierno? Repitió Bethany confundida. ¿Te refieres a algo así como un marshal? No exactamente, más bien como un investigador que opera donde las fuerzas del orden convencionales no pueden hacerlo. La agencia de Blake se creó después de la guerra para rastrear los fondos gubernamentales desaparecidos y sacar a la luz la corrupción que las autoridades locales no querían o no podían abordar. Poco a poco Bethany fue comprendiendo. Entonces, no solo investigan irregularidades bancarias, buscan algo más grande. Yates asintió. Durante el último año hemos estado rastreando una red de antiguos funcionarios confederados que han ido adquiriendo sistemáticamente el control de bancos y empresas de transporte en todo el sur. Su objetivo parece ser influir en el desarrollo regional para beneficiar a unos pocos, mientras obstaculizan la recuperación general. ¿Y Hollister forma parte de esta red?, preguntó Bethany, tratando de procesar la magnitud de lo que Yates estaba describiendo. Es un pequeño engranaje en una máquina mucho más grande, pero sus acciones aquí, en particular su objetivo de las granjas a lo largo de la ruta ferroviaria propuesta, encajan en un patrón que hemos observado en otros lugares. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque mañana será peligroso, dijo Yates sin rodeos. Cuando nos enfrentemos a Hollister, existe el riesgo de que Gentry u otros de su círculo respondan con algo más que amenazas. Necesito que entiendas en lo que te estás metiendo. El miedo le retorció el estómago a Betty, pero debajo había una determinación férrea. Esta también es mi lucha, Yates. Quemaron mi granero, amenazaron mi casa. No me esconderé mientras tú te enfrentas a ellos sola. Él estudió su rostro durante un largo momento y luego extendió la mano para tomarla de ella. El contacto fue eléctrico, su áspera palma cálida contra la piel de ella. Eres la mujer más valiente que he conocido, Bethany Sullivan. No valiente, le corrigió ella suavemente. Solo terca. Llámalo como quieras, dijo él, bajando la voz hasta casi un susurro. Pero es parte de la razón por la que yo... Se detuvo abruptamente, y el pensamiento inconcluso quedó suspendido entre ellos como algo tangible. Bethany se encontró inclinándose ligeramente hacia él, atraída por la intensidad de sus ojos y las palabras que no había pronunciado. Por un momento, sin aliento, pensó que él podría besarla. En cambio, Yates le apretó la mano una vez antes de soltarla y ponerse de pie. Deberíamos descansar. Mañana necesitaremos toda nuestra fuerza y nuestro ingenio. La decepción se mezcló con la ansiedad que ya la invadía. Sí, claro, asintió ella, levantándose también. Buenas noches, Yates. Buenas noches, Bethany, respondió él, con la voz más áspera de lo habitual. Cierra la puerta con llave esta noche, por precaución. A pesar de su agotamiento físico, le costó conciliar el sueño. Bethany permaneció despierta durante horas, repasando mentalmente los acontecimientos del día y anticipando el enfrentamiento del día siguiente. Cuando finalmente se quedó dormida, cerca del amanecer, sus sueños fueron una confusa mezcla de fuego, hombres sin rostro, en oficinas bancarias, y las manos de Yates buscando las suyas a través de una división infranqueable. La mañana trajo cielos despejados y una decidida sensación de determinación. Bethany se vistió con cuidado con su atuendo más respetable.
una falda verde oscuro y una blusa blanca que en su día había sido el mejor vestido de domingo de su madre. Si iba a enfrentarse al hombre más poderoso de Williamsburg, lo haría luciendo como una auténtica Sullivan. Yates ya estaba ensillando los caballos cuando ella salió de la cabaña. Él también se había esmerado en su aspecto, llevando una camisa limpia y la buena chaqueta que había usado para ir a la iglesia. El cinturón, con la pistola en la cadera, parecía más prominente hoy. Su presencia un recordatorio del peligro potencial que les esperaba. ¿Lista?, preguntó simplemente cuando ella se acercó. Bethany asintió y aceptó su ayuda para montar su caballo. Tan lista como nunca lo estaré. Cabalgaron hasta la ciudad en un silencio complaciente, cada uno preparándose a su manera para la confrontación que se avecinaba. Williamsburg bullía con la actividad de un lunes por la mañana cuando llegaron. Los granjeros llevaban sus productos al mercado y los comerciantes preparaban sus escaparates para la jornada. Su primera parada fue la oficina de telégrafos, donde Yates envió un largo mensaje codificado de una forma que Bethany no pudo descifrar. Cuando el operador arqueó las cejas ante el inusual texto, Yates simplemente deslizó un pago extra por transmisión urgente. ¿Cuánto tardará tu jefe en recibir el mensaje?, preguntó Bethany al salir de la oficina. El telegrama llegará a St. Louis esta tarde. Blake probablemente enviará agentes a Richmond de inmediato, pero no llegarán hasta dentro de al menos 2 días. La expresión de Yates era sombría, lo que significaba que hasta entonces estarían solos. El First National Bank of Williamsburg ocupaba una esquina prominente de la calle principal, con su fachada de ladrillo y sus impresionantes columnas que proyectaban un aire de estabilidad y permanencia. Mientras ataban sus caballos al poste de amarre exterior, Bethany sintió un cosquilleo de nerviosismo en el estómago. «Recuerda», dijo Yates en voz baja, «déjame llevar la conversación. Hollister no sabe exactamente qué pruebas tenemos. Su incertidumbre es nuestra ventaja». Bethany respiró hondo, asintió con la cabeza y enderezó los hombros. Juntos subieron los escalones y entraron en el fresco interior del banco con su suelo de mármol. El cajero del mostrador principal reconoció a Bethany de inmediato y abrió ligeramente los ojos al verla inesperadamente en compañía del misterioso señor King. «Señorita Sullivan, ¿en qué puedo ayudarla hoy?» «Necesitamos hablar con el señor Hollister», respondió Yates antes de que Bethany pudiera contestar. «Es un asunto de considerable urgencia. Me temo que el señor Hollister está en una reunión y no puede ser molestado», dijo el cajero, desviando la mirada nerviosamente hacia la puerta cerrada de la oficina del presidente. «Creo que querrá vernos», insistió Yates, con una voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de otros empleados del banco. «Por favor, infórmele de que el señor Kincaid y la señorita Sullivan están aquí en relación con el incendio de ayer y su conexión con ciertas irregularidades bancarias que podrían interesar a las autoridades federales». El cajero palideció y miró a su alrededor como buscando orientación de sus colegas. Al no encontrarla, salió a regañadientes de detrás del mostrador y se acercó a la puerta de Hollister, llamando tímidamente antes de entrar. Menos de un minuto después, la puerta se volvió a abrir y el cajero salió con evidente incomodidad. «El señor Hollister les recibirá ahora», anunció, evitando mirarles a los ojos. Mientras cruzaban la sala del banco, Bethany era muy consciente de las miradas curiosas de los empleados y los clientes. La noticia del incendio del granero se había extendido claramente por toda la ciudad, y su presencia allí solo alimentaría más especulaciones. La oficina de Hollister estaba ostentosamente decorada con muebles pesados y cuadros con marcos dorados, una muestra de riqueza que ahora a Bethany le parecía de mal gusto y sospechosa, dadas las revelaciones de Yates sobre las actividades del banquero. «Señorita Sullivan, señor Kincaid», lo saludó Hollister desde detrás de su enorme escritorio, con un intento de cordialidad que desmentía la tensión evidente en su postura. «Tengo entendido que ayer se produjo un desafortunado incendio en su propiedad». «Desafortunado parece una descripción inadecuada para un incendio provocado, señor Hollister», respondió Yates con frialdad, permaneciendo de pie incluso cuando Hollister les indicó las sillas frente a su escritorio.
El rostro del banquero se tensó ligeramente. Es una acusación grave, señor. Supongo que tiene pruebas que respaldan tal afirmación. Las mismas pruebas que respaldan mis conclusiones sobre su devaluación sistemática de las propiedades situadas a lo largo del trazado ferroviario propuesto, replicó Yates, y su adquisición de esas mismas propiedades a través de Westland Holdings, una empresa registrada a nombre de una tal Westland, el apellido de soltera de su esposa. La compostura de Hollister se resquebrajó visiblemente y su tez pasó de roja a cenicienta. No sé a qué se refiere. No me refiero a nada, interrumpió Yates. Estoy exponiendo hechos que serán de gran interés para Virginia Trust, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y sus propios accionistas. Apoyó las manos en el escritorio de Hollister, inclinándose ligeramente hacia adelante. La única pregunta que queda es cómo piensa resolver esta situación. Esto es indignante, balbuceó Hollister, levantándose de la silla. No tiene autoridad aquí, Kincaid. Sus afirmaciones sobre representar a Virginia Trust son... ¿Qué, señor Hollister? Se oyó una nueva voz desde la puerta. Bethany se volvió y vio a Sila Gentry entrando en la oficina, su delgada silueta recortada contra el piso principal del banco. Su expresión ya no era fríamente superior, como lo había sido en la reunión social de la iglesia, sino cansada y calculadora. Sr. Gentry, dijo Hollister, con evidente alivio en su voz. Quizás pueda ayudar a aclarar la situación al Sr. Kincaid en cuanto a su malentendido sobre nuestras prácticas comerciales. Gentry cerró la puerta de la oficina tras de sí, con la mirada fija en Yates. He estado investigando sobre usted, Sr. King. Los telegramas enviados a Richmond han dado respuestas interesantes. Estoy seguro de que sí, respondió Yates con calma, aunque dudo que haya contactado con las personas adecuadas. Virginia Trust no tiene constancia de su empleo ni de ninguna investigación en Williamsburg, continuó Gentry, acercándose al escritorio de Hollister en señal de solidaridad. No todas las investigaciones quedan registradas, replicó Yates, especialmente las realizadas en nombre de ciertos directores con afiliaciones gubernamentales adicionales. Una sombra de incertidumbre cruzó el rostro de Gentry. Estás fanfarroneando. ¿Ah, sí? Yates metió la mano en el interior de su chaqueta, lo que provocó que ambos hombres se tensaran, pero solo sacó un documento doblado que colocó sobre el escritorio de Hollister. Esta es una copia de los documentos de constitución de Westland Holdings, junto con los registros de adquisiciones de propiedades que se corresponden exactamente con las ejecuciones hipotecarias de First National. Hollister cogió el documento con mano temblorosa y sus ojos recorrieron el contenido con creciente alarma. ¿De dónde lo has sacado? Los registros del condado son públicos, señor Hollister, al igual que las actas de las juntas de accionistas en las que usted afirmó repetidamente que el banco estaba reduciendo sus propiedades inmobiliarias con fines de liquidez. La voz de Yates se endureció. Lo que aún no es público es la evidencia que lo vincula a una conspiración más amplia en la que participan antiguos funcionarios confederados que buscan controlar el desarrollo regional para obtener beneficios privados. La acusación flotaba en el aire como una nube tormentosa. Bethany observó cómo los dos hombres intercambiaban miradas comunicándose de forma tácita. ¿Qué es lo que quiere exactamente?, preguntó finalmente Hollister, sustituyendo su bravuconería por una negociación cautelosa. En primer lugar, la cancelación inmediata de toda la deuda pendiente de la granja Sullivan, con la transferencia de la titularidad a la señorita Sullivan, dijo Yates sin vacilar. Segundo, la cancelación similar de las propiedades de Johnson y Peabody, a las que ha aplicado los mismos métodos. Eso es absurdo, protestó Hollister, aunque con notablemente menos convicción. El banco tiene reclamaciones legítimas. Tercero, continuó Yates como si el banquero no hubiera hablado, una indemnización por el granero destruido por valor de $300. «¡Un robo a mano armada!», exclamó Hollister. «No, señor Hollister», Bethany habló por primera vez, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Robo es lo que usted ha estado haciendo a los agricultores trabajadores que confiaron en su banco.
Lo que el señor Kincaid propone es justicia. La mirada de Hollister se posó en ella, viéndola quizás por primera vez no como una mujer desesperada a la que podía manipular fácilmente, sino como una formidable oponente aliada con un adversario aún más peligroso. ¿Y si rechazamos estas demandas?, preguntó Gentry, con un tono que sugería que ya sabía la respuesta. Para mañana al mediodía, copias de estos documentos junto con mi informe completo estarán en manos de la Junta de Fideicomisos de Virginia, el Departamento del Tesoro y el editor del Richmond Examiner. Yates se enderezó hasta alcanzar su máxima altura. Me imagino que la historia de prominentes banqueros sureños que conspiraban para manipular la recuperación de la posguerra en beneficio propio causaría una gran sensación. La amenaza de la exposición pública parecía afectar más a Gentry que a Hollister. Quizás podríamos llegar a un acuerdo más moderado, sugirió, colocando una mano restrictiva sobre el brazo de Hollister cuando el banquero comenzó a protestar. Mis condiciones no son negociables, dijo Yates con firmeza, pero estoy autorizado a ofrecer algo a cambio. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó Gentry con escepticismo. Discreción. Si cumple plenamente con estas exigencias al cierre de la jornada de hoy, mi informe se centrará únicamente en las irregularidades financieras, sin mencionar la conspiración más amplia ni su participación personal, señor Gentry. La expresión del hombre delgado reveló que esta concesión tenía un valor significativo. Tendría que consultar con mis socios antes de aceptar tales condiciones. Tiene hasta las 4:00 de esta tarde, respondió Yates. Después de eso, mi telegrama a St. Louis recibirá una respuesta que pondrá en marcha otras acciones. El enfrentamiento continuó durante varios momentos tensos, sin que ninguna de las partes estuviera dispuesta a ceder más terreno. Finalmente, Hollister se desplomó en su silla, visiblemente agotado por la lucha. La deuda de la propiedad Sullivan puede ser condonada, dijo a regañadientes, como gesto de buena voluntad del banco hacia una familia cliente desde hace mucho tiempo. Pero las demás exigencias, todas ellas, insistió el señor Hollister Yates antes de las 4:00. Gentry carraspeó significativamente. Creo que deberíamos considerar la propuesta del señor Kincaid en su totalidad con seriedad. Los posibles costes de la negativa parecen prohibitivos. El rostro del banquero se contorsionó con una rabia apenas contenida, pero asintió secamente. Muy bien, vuelva a las 4 y tendremos los documentos necesarios preparados. Al salir del banco, Bethany se sintió mareada por una mezcla de alivio e incredulidad. ¿De verdad acaba de pasar eso?, preguntó una vez que estuvieron en la calle, fuera del alcance del oído de los curiosos. Sí, confirmó Yates, aunque su expresión seguía siendo vigilante mientras escudriñaba la calle. Pero aún no ha terminado. Hollister y Gentry estarán considerando sus opciones muy cuidadosamente en este momento, incluyendo medidas más drásticas, preguntó Bethany, con el recuerdo de su granero en llamas aún vivo. Es posible, por eso no esperaremos tranquilamente hasta las 4 en punto. Yates la tomó del codo y la guió hacia la oficina de telégrafos. Necesito enviar otro mensaje y luego vamos a visitar al sheriff. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Yates envió un segundo telegrama, aún más críptico que el primero. Luego visitaron al sheriff Mercer, un veterano canoso que había servido junto al padre de Betty durante la guerra. Aunque al principio se mostró escéptico ante sus afirmaciones, la actitud del sheriff cambió cuando Yates le mostró copias de los documentos que le había enseñado a Hollister. Tenía mis sospechas sobre algunas de esas ejecuciones hipotecarias, admitió Mercer, acariciándose la barba gris, especialmente por el momento en que se produjeron. Pero demostrar que fueron indebidas es otra cuestión. No le estamos pidiendo que haga arrestos basándose en registros financieros, explicó Yates. Pero dado el incendio en la granja de la señorita Sullivan y el enfrentamiento que acabamos de tener, nos preocupa una posible represalia. El sheriff asintió con la cabeza, comprensivo. Vigilaré a Hollister y a su gente, y haré que el ayudante Williams vaya a su casa periódicamente durante los próximos días, señorita Sullivan. Cuando se acercaban las 4, la noticia de su reunión con Hollister se había extendido por toda la ciudad,
lo que atrajo miradas curiosas mientras regresaban al banco. Esta vez los llevaron inmediatamente a la oficina del banquero, donde encontraron a Hollister Gentry y a un tercer hombre que Bethany reconoció como el juez Whitmore, el magistrado superior del condado. Señorita Sullivan, señor Kincaid, el juez los saludó con cortesía profesional. Me han pedido que sea testigo de este procedimiento para garantizar que todo se lleve a cabo correctamente. La presencia del juez, un hombre conocido por su integridad, a pesar de sus simpatías sureñas, sugería que Hollister y Gentry habían decidido cumplir con sus exigencias en lugar de arriesgarse a ser descubiertos. Durante la siguiente hora, se firmaron documentos para cancelar las deudas de 3 granjas, transferir la titularidad a sus respectivos propietarios y autorizar el pago de los daños causados a la propiedad de Bethy. Durante todo el proceso, Hollister permaneció impasible, firmando cada documento con una furia apenas contenida, mientras Gentry observaba el procedimiento con la mirada calculadora de un hombre que ya estaba planeando su próximo movimiento. Cuando se firmó y se atestiguó el documento final, el juez Whitmore carraspeó solemnemente. Como representante judicial presente, me veo obligado a preguntar, ¿se está contemplando la posibilidad de presentar cargos penales en este asunto? Bethany miró a Yates, sin saber cómo respondería a esta pregunta directa. Mi investigación continúa. Su señoría, respondió Yates con cautela. Pero el acuerdo de hoy representa un paso significativo hacia la resolución de ciertas irregularidades sin necesidad de procedimientos más formales. El juez asintió, aparentemente satisfecho con esta respuesta diplomática. Muy bien, entonces. Declaro estos acuerdos legalmente vinculantes y plenamente ejecutados. Se levantó de su silla y recogió sus papeles. Que tengan un buen día. Cuando el juez se marchó, Hollister rompió finalmente su silencio. Puede que creas que has ganado, Kincaid, pero esto no ha terminado. Los hombres como tú que se entrometen en los asuntos del sur descubrirán que las viejas lealtades son más profundas de lo que imaginan. Eso suena notablemente a una amenaza, señor Hollister, observó Yates con calma, lo cual no sería prudente dadas las circunstancias. No es una amenaza, intervino Gentry con suavidad, solo una observación sobre las complejidades de la recuperación de nuestra región. Yates puso su mano ligeramente sobre la espalda de Betty, guiándola hacia la puerta. Entonces haré mi propia observación. La guerra terminó hace 13 años, caballeros. Aquellos que no puedan aceptar ese hecho y seguir adelante con honor se encontrarán cada vez más aislados y finalmente irrelevantes. Con esas palabras de despedida, salieron del banco, saliendo a la luz del sol de la tarde, con los documentos que representaban la salvación de Betty y un cheque bancario por valor de $300, suficiente para reconstruir su granero y comprar ganado para reemplazar lo que había perdido. No puedo creerlo, dijo mientras desataban sus caballos. Esta mañana me enfrentaba a la ruina y ahora tienes un nuevo comienzo, concluyó Yates por ella. Su expresión era más cálida que en todo el día, aunque yo no gastaría ese dinero demasiado rápido. Hollister estará atento a cualquier excusa para impugnar el acuerdo de hoy. Cabalgaron de vuelta a la granja bajo la luz dorada de la tarde, y la tensión del día dio paso gradualmente a una tranquila euforia. Al coronar la última colina que dominaba su propiedad, Bethany detuvo su caballo y contempló el paisaje con nuevos ojos. Los restos carbonizados del granero eran ahora una promesa de reconstrucción en lugar de un símbolo de derrota. Los campos ya no eran una carga, sino una oportunidad. De alguna manera, parece diferente, dijo en voz baja. Eso es porque ahora es realmente tuyo, respondió Yates, acercando su montura a la de ella. Sin deudas, sin amenazas que te acechen. Gracias a ti, dijo Bethany volviéndose hacia él, con la voz temblorosa por la emoción. Recé pidiendo orientación, una señal sobre qué camino tomar, y entonces apareciste en mi puerta al amanecer. Nunca esperé que la respuesta fuera tan directa. Algo en sus palabras pareció conmoverlo profundamente. Yates desmontó de repente y se acercó para ayudarla a bajar de su caballo. Cuando sus pies tocaron el suelo, sus manos se detuvieron en su cintura, con sus cuerpos tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba él.
Bethany comenzó con la voz más áspera de lo habitual. Necesito decirte algo. Su corazón se aceleró al oír su tono. ¿Qué pasa? Mañana me iré a Richmond, tal y como estaba previsto. Debió de ver la consternación en su expresión, porque rápidamente continuó. Pero solo para concluir mis asuntos allí. Le he enviado un mensaje a Blake sobre mis hallazgos y mis intenciones. ¿Tus intenciones? Repitió ella sin atreverse a esperar a haber entendido lo que quería decir. He solicitado un cambio en mi asignación, explicó Yates con sus ojos azules fijos en los de ella. Hay otros agentes que pueden continuar la investigación sobre la conspiración más amplia. He pedido permanecer en Williamsburg para vigilar a Hollister y explorar oportunidades aquí. ¿Qué tipo de oportunidades? Preguntó Bethany, con una voz apenas superior a un susurro. En lugar de responder con palabras, Yates bajó la cabeza lentamente, dándole tiempo suficiente para retirarse si lo deseaba. Cuando ella permaneció inmóvil, con el rostro vuelto hacia él acortó la distancia que los separaba y presionó suavemente sus labios contra los de ella. El beso fue tierno al principio, más una pregunta que una exigencia. Cuando Bethany respondió, deslizando sus manos hasta los hombros de él, Yates profundizó la conexión, con una mano acunando la nuca de ella y la otra permaneciendo en su cintura, estabilizándola mientras el mundo parecía girar a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Yates apoyó la frente contra la de ella. He querido hacer eso desde el momento en que abriste la puerta, admitió. ¿Incluso con un rifle apuntándote? Preguntó Bethany, con una sonrisa en los labios. Especialmente entonces, respondió él con una risa. Estabas magnífica, empapada por la lluvia y cansada, pero aún así ofrecías refugio a un extraño. Entonces supe que eras alguien especial. Ella se apartó ligeramente para mirarle a la cara. Pero tu trabajo, tu vida en Saint Louis, mi trabajo puede continuar desde aquí, dijo Yates, colocándole un mechón de cabello castaño miel detrás de la oreja. Blake lleva tiempo sugiriéndome que establezca una base de operaciones más permanente. Williamsburg es un lugar tan bueno como cualquier otro. De hecho, mejor, dados los recientes acontecimientos. La esperanza floreció en el pecho de Betty, pero la precaución moderó su respuesta. Yates, no quiero que te quedes por obligación o por lástima. Lo que ha pasado aquí no tiene nada que ver con por qué quiero quedarme, la interrumpió con firmeza. Bethany Sullivan, en el transcurso de una semana, has demostrado más valor, integridad y determinación que la mayoría de la gente en toda una vida. Te admiro. Te respeto. Su voz se redujo a un susurro. Y me estoy enamorando de ti. Esa sencilla declaración le cortó la respiración. Durante mucho tiempo, Bethany se había centrado únicamente en sobrevivir, en mantener intacto el legado de su familia. La posibilidad del amor le había parecido un lujo que no podía permitirse considerar. No sé qué decir, admitió, con las emociones abrumando su habitual sensatez. No tienes que decir nada todavía, le aseguró Yates, tomándole las manos entre las suyas. Mañana iré a Richmond, concluiré mis asuntos allí y volveré dentro de una semana. Eso te dará la oportunidad de pensar en nosotros sin la presión de tener que tomar una decisión inmediata. Su consideración la conmovió profundamente. Y si ya he tomado una decisión, un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro, entonces aceptaré lo que decidas. Bethany sonrió y le apretó las manos. Yates Kincaid, he pasado años rezando para que me guiaran, para que me dieran una señal de que no estaba destinada a afrontar el futuro sola. Entonces apareciste en mi puerta al amanecer, empapado por la lluvia y necesitado de café. Respiró hondo y reunió valor. Creo en las señales y creo que también me estoy enamorando de ti. La alegría que transformó su rostro fue respuesta suficiente, pero Yates la atrajo hacia sí de nuevo, sellando su declaración con otro beso que prometía un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar solo unos días antes. Fiel a su palabra, Yates partió hacia Richmond a la mañana siguiente, prometiendo regresar en una semana. En su ausencia, Bethany comenzó a planificar la reconstrucción de su granero,
consultando con carpinteros locales y encargando madera con parte del dinero de la indemnización. La noticia de su enfrentamiento con Hollister y la cancelación de su deuda se extendió rápidamente por la comunidad, elevando su estatus de objeto de lástima a mujer valiente. Varios vecinos, entre ellos los Johnson y los Peabody, cuyas propiedades también se habían salvado gracias a la intervención de Yates, se ofrecieron a ayudar a levantar el granero, planeándolo para el fin de semana después de su esperado regreso. Incluso el reverendo Thompson se pasó por allí para felicitarla por su afortunada resolución y hacerle preguntas apenas veladas sobre su relación con el señor Kincaid. «Parece un buen hombre», observó el ministro mientras se sentaban en el porche a tomar limonada, aunque su aparición en nuestra comunidad fue bastante repentina. «Los designios de Dios son inescrutables», respondió Bethany con una sonrisa serena que puso fin a esa línea de preguntas. 7 días después de su partida, fiel a su promesa, Yates regresó de Richmond. Bethany estaba en el huerto cuando oyó el sonido de unos cascos acercándose y se enderezó rápidamente, protegiéndose los ojos del sol de la tarde para verlo cabalgar por el camino. Parecía diferente, de alguna manera más relajado tal vez, o simplemente más feliz. Había adquirido nuevas alforjas, observó ella, y Copper brillaba como si acabara de ser cepillado por manos profesionales. «Llegas justo a tiempo», le dijo ella mientras él desmontaba, incapaz de ocultar la alegría en su voz. «Habría llegado antes si las carreteras hubieran estado en mejores condiciones», respondió él, atando su caballo antes de acercarse a ella con largas zancadas, que delataban un entusiasmo apenas contenido. Se encontraron en la puerta del jardín, ambos dudando brevemente antes de que Yates la tomara en sus brazos y la abrazara con una fuerza que le hizo sentir como si hubiera vuelto a casa. «Te he echado de menos», le susurró al oído. «Y yo a ti», admitió ella, respirando su aroma a cuero, jabón y algo único en Yates. «¿Qué tal ha ido Richmond?» Él la soltó, aunque su mano encontró la de ella mientras caminaban hacia la cabaña. «Blake ha enviado a 2 agentes para que sigan investigando las conexiones de Hollister. Y a mí me han asignado oficialmente la tarea de establecer una oficina en Williamsburg, aparentemente como agente inmobiliario y representante legal, pero con responsabilidades continuadas para la agencia. Así que te quedas», confirmó Bethany, con el corazón acelerado por la certeza de su voz. «Me quedo», asintió él, deteniéndose para girarla hacia él. «Si eso es lo que tú quieres». En respuesta, Bethany se puso de puntillas para besarlo, un beso de bienvenida y promesa que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos. Más tarde, mientras estaban sentados en el porche, contemplando la puesta de sol sobre sus campos, los campos de ella, quizá algún día pronto, Yates le describió sus planes para establecer su oficina en la ciudad y sus ideas para ayudar a reconstruir su granero con mejoras que lo harían más funcional que antes. «Los vecinos ya han organizado la construcción del granero para este sábado», le dijo Bethany. «Los Johnson, los Peabody, incluso el viejo señor Fletcher, que rara vez sale de su propiedad últimamente. La comunidad se une», asintió Yates con aprobación. «Así es como debe ser». «Gracias a ti», señaló ella. «Hiciste más que salvar mi granja, Yates. También ayudaste a otros». «Hice mi trabajo», dijo él simplemente. «Pero encontrarte en el proceso fue algo que nunca esperé». Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividades con propósito y de una felicidad creciente. La construcción del granero reunió a familias de todo el condado, lo que dio como resultado una estructura más resistente y espaciosa que la anterior. Yates alquiló una pequeña oficina encima de la tienda de la ciudad y se estableció como agente inmobiliario, mientras continuaba discretamente su trabajo para la agencia de Blake. Hollister, acosado por la revelación de sus planes y la llegada de investigadores de Richmond, adoptó un perfil mucho más bajo en los asuntos de la comunidad. Aunque siguió siendo presidente del First National, los rumores sugerían que la Junta había impuesto importantes restricciones a su autoridad a la espera del resultado de varias investigaciones. Cuando el verano dio paso al otoño, la granja de Bethy comenzó a mostrar signos de recuperación. Con la ayuda de Yates y los consejos de los boletines agrícolas,
que obtuvo a través de sus contactos, ella plantó trigo de invierno en campos que habían estado abandonados durante años. El dinero de la indemnización le permitió comprar ganado adicional para ordeñar vacas y un pequeño rebaño de ovejas, cuya lana le proporcionaría otra fuente de ingresos. Su noviazgo progresó con una mezcla de corrección tradicional y el profundo entendimiento que surge de afrontar juntos la adversidad. Yates se alojó en el Hotel Williamsburg de la ciudad para acallar los rumores persistentes, pero pasaba la mayor parte de los días en la granja, ayudando con las mejoras y planificando el futuro. Cuando las primeras heladas cubrieron los campos de escarcha a principios de noviembre, Bethany sabía con certeza que Yates Kincaid era el hombre con el que quería compartir su vida. La pregunta era si él se sentía preparado para formalizar su relación, dado el relativamente poco tiempo que llevaban conociéndose. La respuesta llegó una fresca tarde de domingo. Mientras paseaban juntos por el huerto, comenzaron a plantar la sugerencia de Yates para diversificar los ingresos de la granja en los próximos años. Los jóvenes árboles se alineaban en filas ordenadas, con sus ramas desnudas extendiéndose hacia un cielo azul sin nubes. Estos árboles son un acto de fe, observó Bethany, deteniéndose para ajustar la estaca de soporte junto a un árbol especialmente delgado. Plantar algo que no dará frutos hasta dentro de muchos años. Las cosas que realmente valen la pena requieren paciencia y fe, respondió Yates, mirándola con una ternura que le hizo saltar el corazón, como construir una vida juntos. Ella se volvió y lo encontró mirándola con una intensidad que le hizo sentir una calidez que se extendió por todo su cuerpo a pesar del frío de noviembre. Yates había planeado algo más formal, dijo él, tomando sus manos enguantadas. Quizás una cena dominical en el hotel o un paseo hasta ese mirador que te gusta tanto en las colinas. Pero aquí, viéndote cuidar estos árboles que plantamos juntos, planeando cosechas para años futuros. Sonrió, con un toque de nerviosismo que suavizaba su actitud habitualmente segura. Me parece el lugar perfecto para pedirte que te cases conmigo, Bethany Sullivan. La alegría brotó en su interior, tan brillante y clara como el agua de manantial. Sí, dijo simplemente, con todo mi corazón. Sí. Yates la atrajo hacia él y su beso selló su promesa. Cuando se separaron, él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Espero que te guste. Lo elegí en Richmond, pero si no es de tu gusto, es perfecto. Ella suspiró cuando él abrió la caja para revelar un delicado anillo de oro con una sola perla rodeada de pequeños diamantes. Absolutamente perfecto. Él deslizó el anillo en su dedo, donde brillaba bajo la luz del sol otoñal. No es tan perfecto como tú, pero hice lo mejor que pude, dijo con una sonrisa que le arrugó las comisuras de los ojos. Se casaron 2 semanas antes de Navidad en la pequeña iglesia donde una vez se habían sentado como dos desconocidos bajo las miradas especulativas de la congregación. Ahora, esos mismos vecinos llenaban los bancos para presenciar la unión de Bethany Sullivan y Yates Kincaid, una historia de amor que había comenzado con una tormenta, una oración y una llamada al amanecer. El reverendo Thompson ofició la ceremonia, y su sermón versó sobre la fe recompensada y las oraciones respondidas de formas inesperadas. En el banco delantero, Harrison Blake, el jefe y ahora amigo de Yates, que había viajado desde San Luis para la ocasión, asintió con la cabeza en señal de aprobación durante toda la ceremonia. La granja de los Sullivan, recién pintada y decorada con ramas de hoja perenne y cintas rojas, acogió la recepción posterior. Amigos y vecinos llenaron las habitaciones con risas y buenos deseos, y muchos comentaron la transformación tanto de la propiedad como de su dueña en los últimos meses. «Estás radiante, querida», le dijo Martha Whitaker a Bethany, olvidando por completo su anterior desaprobación. «El matrimonio ya te sienta bien». «La felicidad me sienta bien», corrigió Bethany con delicadeza, mientras su mirada se posaba en Yates al otro lado de la sala, donde conversaba con Blake y el sheriff Mercer. Como si sintiera su atención, Yates levantó la vista y le dedicó una cálida sonrisa cuando sus miradas se cruzaron.
Se despidió de los hombres y se acercó a ella, rodeándole la cintura con el brazo con la naturalidad de un hombre que sabe que ese es su lugar. Señora Kincaid, le susurró al oído, ¿le he dicho hoy lo hermosa que es? Solo 3 veces, respondió ella, apoyándose en su abrazo. Creo que va con retraso. Su risa, rica y espontánea, provocó las sonrisas de los que estaban cerca. Entonces permítame remediarlo inmediatamente. Estás absolutamente radiante, mi amor, y soy el hombre más afortunado de Virginia por tenerte como esposa. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran marchado y finalmente se quedaran solos en la granja que ahora era verdaderamente su hogar, Bethany se paró junto a la ventana del dormitorio, mirando el cielo estrellado de diciembre. ¿En qué piensas?, preguntó Yates, acercándose para pararse detrás de ella y rodeándole la cintura con los brazos. Estoy pensando en las oraciones, dijo ella en voz baja. En cómo a veces rezamos por una cosa, pero recibimos algo mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado, como un desconocido empapado por la lluvia en lugar de una señal. Sugirió él, besándola en el punto sensible debajo de la oreja. Exactamente eso, asintió ella, girándose entre sus brazos para mirarlo. Recé pidiendo orientación para encontrar una forma de salvar mi granja. En cambio, encontré un compañero, un futuro y un amor que nunca me atrevía a esperar. Los designios de Dios son inescrutables, dijo Yates, haciéndose eco de las palabras que ella le había dicho al reverendo Thompson meses atrás. En realidad, no son tan inescrutables, respondió Bethany, poniéndose de puntillas para darle un suave beso. A veces, la respuesta está ahí mismo, llamando a tu puerta al amanecer. Solo hay que ser lo suficientemente valiente para abrirla. En los años siguientes, la granja Kincaid prosperó bajo su cuidado conjunto. El huerto de manzanos acabó produciendo abundantes cosechas, mientras que su enfoque diversificado de la agricultura, inspirado en los viajes de Yates y los conocimientos prácticos de Betty sobre la tierra, los convirtió en una de las granjas más exitosas del condado. Yates continuó su trabajo con la agencia de Blake, aunque cada vez más en calidad de asesor, lo que le permitía permanecer cerca de casa. Su reputación de imparcialidad y discreción lo convirtió en una figura respetada en la comunidad, a la que a menudo se recurría para mediar en disputas o asesorar en asuntos comerciales. Su familia creció con el nacimiento de 2 hijos gemelos en el segundo año de matrimonio, James y William, llamados así por sus abuelos, seguidos 2 años más tarde por una hija, Sarah, que heredó el cabello castaño miel de su madre y los decididos ojos azules de su padre. A través de alegrías y tristezas, éxitos y reveses, su relación se mantuvo fuerte, basada en ese improbable comienzo en el que una oración desesperada fue respondida con una llamada a la puerta al amanecer. Y en las tranquilas tardes, cuando los niños dormían y se sentaban juntos en el porche de la casa que habían construido casi de la nada, Bethany a veces miraba a su marido con asombro aún fresco después de tantos años juntos. ¿Qué?, preguntaba Yates, captando su mirada. Solo pensaba en las señales, respondía ella, y en cómo a veces llegan con botas embarradas, necesitando café y cambiándolo todo para siempre. ¿Para mejor?, preguntaba él, aunque sabía la respuesta. Para mejor, le aseguraba Bethany, recostándose en el abrazo que se había convertido en su lugar favorito del mundo, los brazos del vaquero que había llamado a su puerta al amanecer y había convertido una plegaria en una vida más allá de sus sueños más descabellados. Este no es el final de la historia, es solo una pausa en el camino. Suscríbete y vuelve, porque mientras exista polvo en el sendero y fuego en el corazón, siempre habrá una nueva leyenda cabalgando hacia nosotros.